¿Qué tranza, banda? Bienvenides, bienvenidos, bienvenidas a todas las que nos puedan estar viendo. Este es Salán el Podcast, un espacio donde colaboramos psicólogos y psicólogas con diversas formaciones en psicoterapia y que nos gusta la divulgación en materia de salud mental, o vaya, nos gusta el chisme en pocas palabras. Hoy estaremos hablando de un tema muy particular en donde el señor que ven allí en pantalla, que no es Janet ni soy yo, estará hablando de un tema en donde tiene cierta expertise. Y me permito, con anuencia y visto bueno de Quique, nos disculpamos por venir retrasados. Entonces, algunos así llegamos al mundo, algunos por alguna otra circunstancia, pero usted disculpará. Aquí estamos, ¿no? Bien que mal. Entonces, pues, Quique, agradecerte de haber accedido a la invitación a cerrar esta primera temporada, un poco con altibajos del podcast de Salán, con muy nulo presupuesto. Ya veremos si la segunda temporada tenemos más presupuesto, producción y demás. Por ahí a quienes nos están viendo de manera sincrónica o asincrónica, no sabemos si alguien del equipo de Salán, si alguien más se va a agregar del equipo de Salán. De ser así, verán otra pantalla, otra imagen en el video. Y pues nada, no sé si hace falta presentar aquí que, Janet, ¿tú qué opinas? Pues mira, yo creo que no, porque sé que eres pues, tremendamente conocido, apareces en muchos lugares, pero yo creo que te late si tú mejor te presentas. Ok, Para quien no te conozca, por si las dudas, ¿eh? gran ejercicio, cómo presentarme en este espacio. Soy psicólogo, terapeuta. Últimamente ya se me ha endilgado la etiqueta de divulgador de cosas sobre psicología, pero si pudiera presentarme, sería como un apasionado por el aprendizaje, un apasionado por la psicología y un férreo activista y un férreo defensor de los derechos de las personas con discapacidad, del respeto a la diversidad funcional por sobre todo, y un curioso de la historia de las ideas. Me encanta como andar leyendo y investigando al respecto. Y pues obviamente uno no es lo que quiere, no es lo que puede ser, y al ser una persona con diversidad funcional siempre me motivó la idea de por qué unos merecen ciertos tratos distintos sobre otros, o en este caso por debajo de otros. Y la historia de la diversidad funcional, sobre todo en México, es harto interesante, y en el mundo lo es también, pero en México es harto interesante porque México siempre se ha caracterizado por ser una mezcolanza de muchas cosas, y en el tema de la diversidad funcional no es la excepción. Y luego en el campo de acción que tenemos nosotras como terapeutas, como psicólogas, más todavía, porque podría yo decir que el psicólogo es una de las figuras que traza esa línea entre los que son diversa físicamente o neurotípicamente diversos de los que no. O sea, nosotros ponemos la norma, entonces eso sobre todo también ese juego de poder que hay en la figura que endilgamos o que ensalzamos o que mostramos como profesionales, si es que eso se puede decir, como profesionales de la salud. Sí se me hace importante un diálogo al respecto de lo que implica la diversidad funcional. Entonces yo creo que me considero un apasionado por aprender, un apasionado por mostrar lo que sabe y un investigador incansable por la historia de mi comunidad, que es la comunidad con discapacidad y diversidad funcional. Ay, qué y que un poco justo hoy estamos acá para cerrar esta temporada, primera temporada del podcast. Ya veremos si sacamos una segunda o no, les estaremos avisando en redes de Salán, y que justo invitamos aquí porque nos parecería también bien importante hablar de qué, qué onda, qué húbole con eso de la diversidad funcional y qué onda con todo eso. Antes de entrar al aire ya teníamos una conversación que se estaba poniendo bastante nutrida en términos de afectividad. pena que no estaban allí. Qué pena que no estaban allí, ¿no? Entonces, yo le decía aquí que una de nuestras colegas, la Nara, le mandamos un saludo a la Nara. Saludos a mi hermanita con prisa. Ok, bueno. Sí, pues es que mira, un poco retomando,
¿por qué era importante esto? ¿Qué carajos tiene que ver la salud mental con este tema del capacitismo, de la diversidad funcional, de la neurodivergencia, de ser neurotípico? Entonces, no sé si por ahí podríamos entrarle, Quique, en cuáles son, me voy a poner muy ñoño, cuáles son los devenires de no mirar la intersección entre salud mental y la comunidad de la que eres parte tú, la que eres parte Nara, la que es parte la Sofi Torres también. ¿Cuáles son esos devenires, Quique? Es que creo algo que yo mostraba en otros espacios era que las personas que estamos en terapia y en el estricto dispositivo clínico que le llamarían los psicoanalistas, al estar en el consultorio, lo último de lo que hablamos por lo general es del cuerpo, y no el cuerpo como puñado de cables y funciones y líquidos en el que habitamos, sino el cuerpo como la carta de presentación que tenemos hacia el mundo. Y que rara vez las terapeutas y los terapeutas hacemos una conciencia voluntaria de esa carta de presentación como un primer acercamiento hacia la realidad. Es decir, el cuerpo que tenemos nos ayuda a dar cuenta del mundo que vamos a vivir o que vamos a entender. Y al no mirarlo, estamos más bien hablando de una normativa, de lo que yo supongo que cada cuerpo debe lograr, de lo que yo supongo que cada cuerpo debe entender, cada cuerpo debe de hacer, los alcances que cada pensamiento, que cada cabeza, que cada mundo debe tener, porque no ponemos de primera impresión, o sea, como el primer filtro de nuestras conversaciones al cuerpo. Porque justamente al poner de primera instancia al cuerpo, pues es mucho más fácil entrar a dolores, por ejemplo, que no se explican de otra manera, sino, por ejemplo, nacer fenotípicamente hombre, con el cuerpo que te toca de hombre, ya te acercas, te hace acceder a ciertas cosas que a una mujer no. Pero no ponemos al cuerpo y a lo visiblemente distinto como una carta de presentación a las interacciones que el mundo va a permitirse tener contigo y a la manera en que tu cuerpo te va a permitir entender el mundo también. Una pregunta Perdón, que te interrumpa, porque yo estando por acá mandando invitaciones y subiendo a redes para que nos acompañe más banda, porque creo que aquí es donde entra en función la cuestión interaccional. Sí. Cabe destacar que tanto tú como la Jan tienen esta, y también hablamos Jan y yo antes de entrar al aire, y con todo también lo que ha pasado con Justop y la usurpación de profesiones y demás, ustedes dos tienen un posgrado en terapia familiar sistémica, eso es una credencial, un documento que no tengo yo, que lo mío está un poco más amparado por otras cosas, talleres, diplomados, etcétera, pero se vuelve bien importante, y eso lo tengo muy claro ahorita por leer a Marcela Lagarde, y Bateson y cuestiones interaccionales, que también son cuerpas, que interactúan con el mundo. Y importa mucho cómo el mundo interactúa con estos cuerpos. Si de alguna manera tienen más, no sé si esté bien dicho, independencia de movilidad o justo que pueden tener autonomía, que tú la tienes, Nara medio la tiene y Sofi creo que no tanto, Sofi Torres. Ajá. ¿No? Y entonces ahí también está cómo el mundo interactúa con esas corporalidades. Porque además, me estaba yendo a la cuestión de género porque me considero que es uno de los filtros más recalcitrantes, donde es más notorio que por la misma cosa se ponen mayores filtros o hay mayores exigencias hacia un cuerpo y otro. Pero si nos vamos a eso, a la funcionalidad, yo tengo acceso a muchas cosas que probablemente Nara no, y que probablemente Sofía no, a pesar de que Nara o Sofi tengan mayor conocimiento, distintos saberes a los míos, que estén mejor preparada. Por ejemplo, el caso de Nara es alguien a quien yo no le enseño, es alguien de quien yo aprendo muchísimo, pero por la simple funcionalidad la gente ya asume muchas cosas de nosotros, y creo que no mirar nuestro hacer con un enfoque capacitista
nos hace caer muy rápidamente en trampas, en hacks, en conversaciones genéricas acerca de lo que supongo del mundo y renunciar a la curiosidad. Porque, o sea, algo que a mí, yo venía reflexionando mucho antes de esta conversación, es esta supuesta empatía que los hegemónicos pueden lograr a partir de ejercicios de sensibilización de imagínate lo que es vivir el mundo sordo, ¿no? Imagínate lo que es vivir el mundo ciego, imagínate lo que es vivir el mundo sin poder mover las piernas. No, jamás en tu perra vida vas a saber lo que es eso. Y la empatía o el hecho de que lo sientas en tu cuerpo no quiere decir que sepas cómo se vive en tu cuerpo. Para mí la empatía no existe. A mí se me hace de la empatía y de la manera en cómo se ha desarrollado la idea de empatía y la práctica. Yo de hecho he renunciado a usar la palabra empatía porque se me hace una colonización de la experiencia propia por encima de la experiencia de alguien más. O sea, para ser empático tengo que darle más peso a la experiencia de otra persona que a la mía. ¿Eso es empatía? ¿O qué es empatía? Para mí, la manera en que se está entendiendo la empatía me está llevando a pensar ejercicios de colonización, porque la empatía se me hace uno de estos discursos que impiden una conversación que debería existir, como esta de, a ver, ¿es mejor o es peor vivir ciego en este mundo? ¿Es mejor o es peor vivir sordo en este mundo? O sea, un ejemplo que tengo medio común es que yo, dentro de mi estuche de minorías que les vengo manejando, soy una persona con anosmia, no tengo olfato, no registro olores. Vivir en la Ciudad de México con anosmia es un paraíso por lo que escucho de otras personas, ¿no? Está muy bien. Y no sé si alguna vez pudiste haber visitado la 3 veces H Fe Zaragoza, mano, porque antes de que cuando estaba el bordo y en pleno apogeo, en épocas de verano, eso olía, no, hombre. Ajá, pero la gente en esta noción de integridad física obligatoria, un cuerpo anósmico es defectuoso, cuando en realidad significa una ventaja. Oye, entonces, ¿y aquí qué peso tiene como la mayoría? Porque creo que tiene que ver con esto, ¿no? La mayoría podemos oler y entonces eso es lo que es correcto, ¿no? Ajá. Pero justo, o sea, hay cuerpos que se entrenan para no oler, pero de esos cuerpos no se habla, ¿no? Como los buzos de agua negra, los que trabajan en los rastros, son cuerpos que se entrenan para no oler, pero la integridad física obligatoria nos hace pensar que lo bueno es oler, cuando todos los cuerpos, todos, absolutamente todos, se adaptan en función a las necesidades de su contexto, todos. Y Maturana lo hablaba de cómo la biología física también se adapta a las necesidades del entorno. Y entonces las personas que son restauradoras de museos tienen más atención al detalle y son capaces de observar y de mirar colores y matices y relieves que a lo mejor una gente de a pie que no se dedica a lo mismo, no. Pero justo esta noción de integridad física obligatoria que está disfrazada con esta idea de la mayoría, que desde hace un buen Sócrates nos dijo que la mayoría piense que está bien, no quiere decir que sea correcto, sino que quiere decir que hay más consenso sobre esta idea. O sea, hay demasiados discursos con los cuales el capacitismo se cuela como el mo, y uno de estos mecanismos es el de la mayoría. La mayoría hace esto, la mayoría se ve así, la mayoría puede esto, entonces la mayoría está bien y la minoría está mal. ¿Sabes? Ahorita que decías esto, ay, perdón que te interrumpa, Kike, no pero me sonó como que de alguna forma hemos democratizado el expertise, ¿no? O sea, quién es experto, quién sabe, quién conoce, ya es una cuestión de democracia, el que gane. Ajá, pero es arbitrario, claro. O sea, porque para lo que les conviene es democrático, pero para lo que le puedo echar la culpa a alguien mejor le echo la culpa a alguien, ¿no? Entonces, no sé si en los puntos, lugares, pisos epistemológicos donde nos movemos las tres,
que es la terapia narrativa y enfoques postmodernos, de repente me llegó la idea de los contradocumentos o subvertir los documentos de expertise, pero el primer pinche documento que tenemos es el APGAR. Y entonces, si nos valoran desde el APGAR, y que si esto, claro, y que si el otro, y que si cierta persona en esta sala de chat nació setemesino, pues eso también ya está medio, pues que no entra en la normal, no entra en las métricas, y etcétera. Y deja de eso, a partir de esa es tu primera calificación. Incluso hay chistes de los madres y los padres, sí, de que mi hijo fue ñoño desde que nació porque en el APGAR sacó 9, ¿no? O sacó 10. Y es como lo peligroso, parafraseando a Foucault, no son las ideas, son las prácticas que estas ideas validan frente a los demás. Y el pedo con la diversidad funcional es que cuando un médico te dice, tu hijo tiene esto, ya no solo tiene esto, sino que ya hay toda una profetización de lo que esta persona con esto que nació va a poder o no hacer, cuando los médicos son expertos en no leer el futuro. Todos hemos conocido historias de, el doctor me dijo que yo no iba a poder correr y aquí ando jugando fútbol. El doctor me dijo que iba a perder el oído y con el tratamiento me ayudó. El doctor, todos sabemos que el médico debería ser cronista, no profeta. O sea, de hecho, para mí, el mejor médico es el que es cronista y no profeta. Pero con las personas con discapacidad sí se dan esa libertad de decir, nació seismesino, que se muera a la chingada, ¿no? Que hay muchas historias de muchas personas con diversidad funcional que nacen y dicen, no, pues es que a mí me dieron la esperanza de vida de una semana, me dieron la esperanza de vida de 2 días, me dieron la esperanza de vida de una noche, y aquí andamos, ¿no? Y ahí andan. Y creo que lo que no hemos cuestionado es por qué los médicos se dan la libertad de presuponer un futuro o presuponer una cualidad de vida y una calidad de vida, cuando lo único que se sabe es, en este momento, bajo esta evaluación, este infante o esta infante tiene estas posibilidades de acuerdo al APGAR, pero no. Y lo difícil o lo duro de no cuestionar estos discursos o de no hacer la separación, o sea, si desde hace un chorro nosotras sabemos que infancia no es destino, porque ya discutimos y ya cuestionamos eso y la gente lo sigue pensando, no hemos cuestionado que lo que dicen los médicos tampoco es una sentencia. No hemos aprendido que el diagnóstico es una Polaroid que te sacan en un momento específico de tu vida, bajo unas circunstancias, bajo un contexto, pero para las personas con discapacidad es no solamente es la primera escala de evaluación, como dices, Humberto, también es el primer pretexto para profetizar los alcances de una persona con discapacidad. Y ese discurso se lo compran. Ajá. La problemática, porque un poco ahorita nos vamos a poner bien ñoñas, porque además la Jan también es bien ñoña, y entonces ya hablaste de Maturana, en honor a Maturana, que se lo llevó, no sé si se lo llevó el COVID el año pasado, pero el año pasado falleció Maturana. Hablas de Foucault, y entonces ahorita me dejas pensando en Chimamanda, y entonces el peligro de contar una sola historia, o una sola versión de las cosas. Aprovecho la pausa porque están dejando algunas preguntas. Quienes nos están viendo de manera sincrónica o asincrónica pueden dejar sus preguntas en los comentarios, tanto como nos sea posible, en vivo o de manera asincrónica les daremos respuesta. A Cristian, que conozco a Cristian, que es alguien bastante avesado, informado y curioso ese muchacho, si puedes desarrollar tus preguntas mejor, manito, te lo voy a agradecer mucho para que al ratito que contestemos preguntas, podamos darle bola a tus curiosidades. Entonces, regresando, es que justo ahí esta cosa de repente me veía como a Cristian Martinoli o al Perro Bermúdez siendo cronistas de la vida de la gente y no profetizando como lo pudo haber hecho Walter Mercado, ¿no? Que sea donde quiera que sea, saludos a Walter Mercado. Porque entonces contamos una sola versión de la historia con una base médica, con una base que no le hace justicia a un montón de cosas, y lo decías ahorita de Maturana, que tienen que ver con, pues sí, a lo mejor con compasión, con compasión de salvar la vida, con los recursos que le pueda meter la familia, o no, porque
¿cuántas historias hemos visto o sabido de mujeres en ciertos espacios de la República que dan a luz en la banqueta porque no les dieron chance de dar a luz en el hospital y entonces esto se vuelve estructural? ¿Cómo podemos empezar a movernos o empezar a hablar, Quique, sobre qué influencia y qué efectos tiene todo esto que podemos hablar de una violencia estructural hacia las corporalidades diversas? ¿Qué efectos tiene en la vivencia, en su experiencia del mundo? Es que es violentísimo, o sea, es violentísimo y es amplísimo además. Porque ahora que puedo ver las preguntas, porque el sonso de yo no había puesto los comentarios en vivo, Cristian dice, basándose cada uno como individuo y sus necesidades, sí, pero el sistema no está hecho para cubrir las necesidades de una persona con discapacidad, porque se asume que las necesidades de una persona con discapacidad son adquirir esta integridad física obligatoria. Ese es el primer problema, que se piensa que el cuerpo es el problema. Y de hecho, por eso yo me acerqué a las prácticas narrativas, porque una de las heurísticas de los casos de la narrativa son literalmente, la persona no es el problema es el problema. Entonces, si no estamos logrando un avance en nuestras conversaciones, es porque quizá no hemos hablado suficiente de qué es el problema. Pero cuando me hicieron esta observación de la persona no es el problema es el problema, mi pregunta es, entonces, ¿por qué en el tema de la discapacidad sí parece que el problema es la persona? O sea, ¿por qué? ¿Cómo puedo mover este tema a que se entienda que el problema no es la persona? Porque externalizar la discapacidad es un pedote. Es un pedote porque cuando vivimos... siempre te lo han atribuido. Exactamente, ¿no? porque además vivimos en una sociedad que no tiene discursos dignificantes para ningún tipo de diversidad en general, pero para la discapacidad y la diversidad funcional, menos todavía. O sea, oye, Quique, quisiera pararte así como en seco, manito, porque sí. Para quien no sepa qué fregados acabas de decir, ¿a qué te refieres con externalizar la discapacidad? La externalización es una práctica que hacemos en en las prácticas narrativas, en donde tratamos de llevar a los consultantes a la noción de que la problemática no reside en ellos mismos o no está dentro de ellos mismos, sino que tratamos de visibilizar las estructuras, los contextos, las relaciones, las ideas que han dado o han performado y preformado ese problema y que han convertido tu forma de vivir en algo problemático, siempre respetando que tú tienes una vida preferida por vivir y que esa vida preferida por vivir se está viendo entorpecida por un chorro de cosas que posiblemente no se han visibilizado. Y por eso el terapeuta narrativo encara las situaciones teniendo como conciencia que la persona no es el problema, que tenemos que encontrar cuáles son esos obstáculos que tiene esta persona para llevar su vida preferida o la vida que prefiere vivir para que la lleve a cabo. Entonces, externalizar es ese ejercicio en donde invitamos a la persona a tratar de encontrar estas cosas externas que hacen que el problema se sostenga y a que la persona empiece a encontrar las razones por las cuales el problema subsiste que no están dentro de ella. Porque pues no sabemos si están dentro de ella o no, hay que indagar. Entonces, ese es el ejercicio de la externalización. ¿Y en dónde dirías que radica justo? Espero que no nos pongamos demasiado ñoños para que el público en general que no tenga alguna formación o noción de terapia o de terapia narrativa o de estos acercamientos, ¿en dónde dirías que está la complejidad o lo difícil o la dificultad de externalizar la diversidad funcional o la discapacidad? Que no hay un discurso dignificante hacia la diversidad funcional. Siempre se asume que la persona con discapacidad está enferma de algo, que tiene un cuerpo descompuesto, que sus facultades están comprometidas debido a la configuración del cuerpo. Y eso, o sea, incluso lo tienen las personas con discapacidad. Las personas que viven con diversidad funcional tienen este discurso de decir, yo sí tengo una discapacidad, yo sí vivo con esto y hasta que no me curen de esto, yo no voy a poder hacer nada. Eso es el discurso, porque preferimos ver cuerpos rotos, preferimos ver cuerpos descompuestos a ver
ciudades poco accesibles, diseños poco universales, pedagogía, o sea, hay una renuncia de la pedagogía diversa, o sea, porque las teorías están, o sea, un ejemplo que les puedo decir es la pedagogía del oprimido de Paulo Freire existe desde los 60, ¿no? O la educación entre pares existe desde los 60. Resulta que las pedagogas y los pedagogos no saben cómo tratar con personas con diversidad funcional, no les enseñan cómo. Y es como, pues ahí estaba, ¿no? La pedagogía del oprimido, ¿no? Ahí está la educación entre pares, ¿no? Ahí está la educación multisensorial, ¿no? Son propuestas pedagógicas que existen desde hace un chorro, pero en sus cabezas sigue esta idea de necesitas tener un cuerpo íntegramente funcional para poder aprender, porque si no, no aprendes. Cuando ya hay pedagogías que brincaron ese bache desde hace un buen, pero los pedagogos y las pedagogas no nos ven a las personas con diversidad funcional en igualdad de condiciones para compartir los espacios. Es decir, yo no soy igualmente persona como tú. Tú eres una menos persona. Y lo puedo constatar en la mayoría de las luchas sociales actuales. Un ejemplo muy claro, en Argentina se iba a llevar el primer congreso latinoamericano de feminismos en Argentina y la Comisión de Mujeres con Discapacidad decidió no entrar porque no era accesible. Y dijeron, güey, si no nos van a dejar entrar, si no quieren que participemos, no nos inviten. Y a tomar por culo, ¿no? Y en los afromexicanismos también pasó. Al año pasado a la Comisión con Discapacidad en la marcha LGBT los pisotearon, los empujaron, los sacaron de los contingentes, porque sigue este capacitismo pensando que como no tengo esta integridad física obligatoria, soy menos persona que los demás. Ese es el gran problema, eso es lo que impide externalizar, que no hay un discurso alternativo socialmente que diga un cuerpo con discapacidad, un cuerpo con parálisis cerebral, un cuerpo con síndrome de Down, un cuerpo con autismo, un cuerpo sin piernas, un cuerpo con espina bífida, un cuerpo con acondroplasia, es igualmente válido y digno y valioso en esta sociedad como cualquier otro cuerpo. No existen esos discursos. Oye, Quique, ahorita que te escucho, me quedo pensando como en el poder, ¿no? O sea, el poder que se les ha arrebatado desde el segundo uno. Sí. ¿Cómo le has hecho, cómo le puede hacer alguien para ir recuperando ese poder ante la ausencia de discursos alternativos que apoyen precisamente el que sí eres digno, el que eres valioso, el que también mereces lugares importantes en todos los espacios? Y es que va a sonar como a una sobresimplificación, pero la manera en que yo lo hago es encontrar lo bello y encontrar lo digno en tu cuerpo. Y ya, es que es mucho más amplio. Quisiera poner un ejemplo. O sea, siempre que me hacen una entrevista en algún lugar, una de las preguntas que la gente se entera, cuando se entera que tengo parálisis cerebral, lo primero que me dicen es, no se te nota, lo cual me habla de la estupidez, o sea, la falta de investiga que la parálisis cerebral es motriz, imbécil, pero bueno. Cuando me hacen esa pregunta, usualmente desde ese lugar, me hacen el cuestionamiento de, si tú tuvieras un genio de la lámpara maravillosa y te pudiera conceder cualquier deseo, ¿le pedirías no tener parálisis cerebral? Espero que encuentren lo aberrante, lo indigno, lo insultante en la pregunta, porque me están pidiendo que yo imagine un mundo que no me interesa y que no conozco y que no voy a conocer jamás, porque la manera en la que yo conocí el mundo es este cuerpo. Este cuerpo me ha permitido un chorro de cosas, me ha quitado un chorro de cosas, pero la mayoría de los discursos que existen en el mundo es sobre lo que me ha quitado mi cuerpo, pero no de lo que me da. Entonces, hablar de lo que me da mi cuerpo y hablar de un discurso que diga, ningún cuerpo se va a quedar como está ahorita, ¿eh?
O sea, porque además se utiliza la diversidad funcional como amenaza a tu integridad, como amenaza a tu identidad. Es que si a ti te quitan la pierna, ya no vas a ser tú. ¿Cómo le vas a hacer para poder vivir sin piernas? ¿Cómo le vas a hacer para vivir sin ojos? ¿Cómo le vas a hacer para vivir sin escuchar? Pues de la misma manera que le hago para vivir ahorita, despertándome y haciendo cosas y aprendiendo a estar cómodo con mi cuerpo. Porque, spoiler alert, es una lucha constante que toda la gente tenemos. Vivir a gusto con nuestro cuerpo. Porque no hay discursos en esta sociedad que nos digan, así estás chido, así estás suficiente, así estás suficientemente hermoso, hermosa, hermose, así funcionas chido, con ese tamaño estás verguísimo. No hay discursos que digan, así como estás, así estás chido. No, siempre hay una constante optimización, una constante mejora, un constante perfeccionamiento. Entonces, escaparme de esos discursos es la manera en que yo utilizo para decir, yo no te voy a pedir cambiar, yo no te voy a pedir mejorarte, porque no hay nada que mejorar, porque quien eres tú, perfecto. Estás chido. Claro. A lo mejor no perfecto, pero todas las personas estamos en vías de construcción todo el tiempo. Claro. No, ninguna persona es un proyecto acabado. Todos somos un proceso, personas en proceso de construcción. ¿Por qué tú tendrías que ser distinto? Y a las personas con diversidad funcional se nos ve distinto porque la condición con la que nos diagnostican es el discurso. Y ese discurso tiene un principio y un fin. Y ese discurso es, la persona con parálisis cerebral tiene una inhabilidad motriz que no le permite el movimiento en altos rasgos, lo cual puede afectar a nivel cognitivo, bla, bla, bla. Tan, se acabó la historia de mi vida. Y no, en un cuerpo con diversidad funcional, en un cuerpo con parálisis cerebral, hay un chorro de historias que no se cuentan. Y una historia que, por ejemplo, encontré con una consultante con parálisis cerebral es, mi cuerpo me ha servido para filtrar de mi vida a la gente pendeja. Porque cuando una persona me ve y lo primero que le importa es, ¿por qué te mueves así? ¿Por qué hablas así? Yo ya sé que es un pendejo y que es una persona que no quiero en mi vida. Yo ya me ahorré una siguiente vez, y a lo mejor una persona sin parálisis cerebral tiene que conocerla un chingo de tiempo y un buen de meses para darse cuenta que era un pendejo. Yo ya no. Yo ya con una frase que me dijo, ya lo encontré. Pero es justo empezar a pensar que la discapacidad y que la diversidad funcional no son enfermedades. Porque además la diversidad funcional existe desde que la humanidad existe. Desde cualquier registro histórico que ustedes ubiquen, hay indicios de que existieron personas con diversidad funcional. Y en México me encanta, porque en México éramos los profetas de los dioses. Nosotros éramos cool, nosotros éramos chidos. Éramos, o sea, dependiendo de nuestra diversidad funcional, éramos el profeta de tal dios o tal diosa. ¿Tú de qué eras profeta en comunidades de origen? En comunidades de origen, yo podría haber sido profeta del dios Axolotl. Ahora todo tiene sentido ahora. Exactamente. Es que tengo una obsesión por los ajolotes, mire usted. Ajolotes. Ok. Entonces, no sé si se ve bien, pero ahí soy yo en ajolotes. Ahí anda. Pero en esos tiempos yo pude ser profeta de Axolotl, de Tezcatlipoca incluso, porque la mayoría de los dioses primigenios de la cultura mexica eran personas con diversidad funcional. Pero, y en ese entonces, si tú te parecías a ese dios, claro, eras más cool. Por eso los mayas se deformaban la cabeza. Pero ellos no los metían a camps, ¿no? No los metían a escuelas especiales por sus cabezas deformes. No. Ellos tenían un lugar ahí muy particular desde la economía social, desde la ecología social. Había un lugar para cada quien, pero esas prácticas y esos conocimientos no los conocen los hegemónicos, porque pues como no habla de ellos, pero socialmente, históricamente, las personas con discapacidad y con diversidad funcional en México teníamos un lugar privilegiado, no porque estuviera por encima de nadie, sino que en comparación a ahora, teníamos un lugar, ¿no?
y un lugar importante, y en igualdad de importancia con los más iguales. Porque además a las personas con diversidad funcional no éramos más iguales cualquiera, o sea, éramos más iguales que estábamos en cuidado del alimento, por ejemplo, y en una sociedad bélica como la mexica, el que cuidaba el alimento era el más importante, porque si yo no cuido el alimento no tragas, y si no tragas no puedes irte a pelear, pero estas historias no se conocen, pero sí te enseñan otros discursos de otras corporalidades y de otras culturas y de otras comunidades, sí te enseñan historia, pero es justo porque no existe esta oferta de discursos dignificantes hacia la persona con discapacidad. Y creo que escaparnos de esos discursos dominantes, encontrar preguntas que me inviten a cuestionar eso. Una pregunta que, por ejemplo, a mí me ha servido mucho es preguntarle a mis consultantes, ¿cuándo te diste cuenta que tenías discapacidad? Porque generalmente es alguien más quien se los muestra. No son ellas las que se dan cuenta. Desde que nacen, ¿no? Un poco lo pienso, no quiero ponerme lambiscón, pero desde antes de que nos topáramos en conversaciones, seguía tu comedia y tienes por ello un chiste justo desde que tienes algún grado de motricidad o tu grado normal para tu corporalidad de motricidad, te llevaron a rehabilitación. Y si bien es cierto, la rehabilitación ayudó a que no se tensaran músculos y que no estuvieras tan tullido, como también lo dices en tu rutina, querían rehabilitarte para meterte, para encajarte en un normal. Claro. Cuando lo que no hemos cuestionado es como, ¿quién dijo que yo era anormal? ¿De dónde vino esta idea de lo anormal? ¿Por qué mi cuerpo es anormal y el de él no, o el de ella no? ¿De dónde vino esta idea? Porque al final, o sea, por ejemplo, yo ya lo voy a llamar discawashing, porque le mama a la gente usar esos términos, ¿no? O sea, la historia de las personas con discapacidad tiene que ser pornográfica inspiracional para ser escuchada. Sí. Para ser escuchada, ¿no? La historia es como, mira cómo sin patitas y sin manitas pudo hacer esto. Pero a la banda se le olvida que la mayoría de los avances tecnológicos históricamente han sido de personas con diversidad funcional. Pero eso no te lo cuentan los libros de historia. O sea, Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, era una persona con hipoacusia. Es decir, tenía un umbral de audición menor. Y él inventó el teléfono, pero no te dicen, ¿verdad? Alguien con hipoacusia inventó el teléfono. No, te dicen Alexander Graham Bell inventó el teléfono y nadie sabe que tiene hipoacusia. O te dicen, por ejemplo, que Alan Turing inventó las computadoras cuando descifró el código Enigma de la Segunda Guerra Mundial, pero nadie te dice que tenía autismo. Y Alan Turing es el inventor de las computadoras y gracias al cual Steve Jobs le rindió homenaje en la manzana, pero nadie te dice que tiene autismo. Y es una persona de la comunidad con diversidad funcional que le dio algo al mundo, pero borran que era una persona con diversidad funcional. Virginia Woolf era una persona con trastorno bipolar, que es una discapacidad psicosocial, pero nadie te dice que una de las primeras mujeres que impulsó ideas feministas era una persona que tenía trastorno bipolar. No, eso se borra, nomás hablan de que era morra, ¿no? Hay un discawashing. No sé si este discawashing, Kike, perdón por interrumpirte, también tiene niveles de interseccionalidad, y no sé si ya me estoy debrayando muy cabrón, porque creo que un discurso que se ha normalizado en la historia, que se le ha hecho justicia a Alan Turing, es también reconocer que era una persona de la diversidad. De la comunidad LGBT. Pero entonces pareciera que, y con todo lo que trae este comentario, pareciera que por debajo de la diversidad está la diversidad afectiva y relacional y sexual, está la diversidad funcional. Sí. Y arriba de la diversidad afectiva, sexual y demás, está el capacitismo y la heteronorma. Entonces, no sé si justo en este discawashing también hay capas como cebollitas. Sí. Eso también evita que se legitime, se dignifica a la gente. Sí, porque es más, hay más gente que sabe que Alan Turing pertenecía a la diversidad sexual y relacional que el hecho de que tenía autismo. Yo no sabía.
yo era de las primeras cosas que supe, porque por eso lo castraron químicamente, por enfermo sexual. Pero nadie hablaba de que tenía autismo. Entonces, sí, dentro de las opresiones o de este círculo de opresiones, la diversidad funcional es la que menos se habla, a pesar de ser algo que es básicamente, desde mi punto de vista, inherentemente humano. Porque tu cuerpo de hoy no se va a quedar en el cuerpo de mañana. Ujú. O sea, el cuerpo humano, por simple degradación, va a ir ganando habilidades y perdiendo habilidades. Pero vemos cuerpos más dignos mientras cierto tipo de habilidades tenga, y menos dignos mientras cierto tipo de habilidades no tenga. Y entonces, cuando tienes ciertas habilidades por encima de la norma, también eres raro, también eres extraño, también hay que tratarte con pincitas, también hay que encerrarte, también eres un loco, ¿no? Entonces es Como como tu superhéroe, el Stephen Hawking. Stephen Hawking, que ahí, o sea, también siguiendo a teóricos y teóricas como Emma Van der Klief y Norman Kunk, que hablan de las personas con neurodivergencias, verdaderas neurodivergencias, ¿no? No como gente que descubre que tiene ansiedad y ya es neurodivergente, ¿no? Pobres perdedores. Suéltame, déjame en paz. No, o sea, yo hablando de Emma Van der Klief y Norman Cook, decía que las personas tenemos que sobrecompensar tanto nuestros cuerpos que tenemos que hacer algo llamativo, brillante, luminoso para darnos permiso de existir. Uh-huh, uh-huh. Yo sí, si no, veo, no eres nadie en la vida. si no, ¿para qué? Mejor que te maten. ¿Para qué estás Esto me aquí lo estoy tomando robándonos muy personal, Quique, ya basta. No es nomás contigo. Te creas. No, pero es que piénsenlo. O sea, voy a poner un ejemplo más aterrizado. O sea, a los rockstars, hombres y mujeres, obviamente más a hombres, a los rockstars les permitimos hacer lo que vergas quieran. Claro. ¿Por qué? Porque su arte magnánimo, bla, bla, bla. Un poco las personas con discapacidad tenemos que ser rockstars dentro de los discursos que ustedes, los hegemónicos, nos permitan ser. ¿Y cuáles son los discursos bajo los cuales se nos permite ser rockstars? Sentir lástima por mí, sentirte bien con tu propio cuerpo a expensas de no tener mi cuerpo, o de hacer algo que tú no podrías hacer. Por ejemplo, ganar una medalla de oro. Entonces, si yo no quepo en estos tres discursos, o ser un comic relief, o tu burla, o tu entretención. Si yo no quepo en estos discursos, entonces no soy una vida digna para ti. Entonces hay una plática muy hermosa que hizo una activista que se llama Stella Young en TED Talk, que se llama Fuck You, I am not your inspiration. Que habla de cómo en Australia le querían dar un premio por ser una ciudadana modelo, y cuando ella preguntó por qué, dijeron, no, pues porque nos inspiras. Y ella es una persona con acondroplasia, es una persona de talla baja que necesitaba una silla de ruedas para trasladarse. Y entonces ella dice, güey, me van a dar un premio por respirar. O sea, no sé si ustedes ven lo bueno o lo malo en que me den un premio por respirar, porque la mayoría de la gente usualmente atribuyendo o sea, la diversidad funcional para mí es para mí la disidencia o la minoría que hace ver lo arbitrario que es todo. Porque la meritocracia no nos pega, la diversidad relacional no nos pega, o sea, como ninguno de los discursos dominantes que hay para la vida humana le pega a la persona con discapacidad. Es como, no hay para mí. Sí, diversidad sexual. ¿Ustedes tienen sexo? A mí ni me voltean a ver como objeto deseable de felicidades. ¿Y ustedes tienen trabajo? No, yo soy mano de obra barata, o sin paga porque lo disfrazan de rehabilitación. ¿Ustedes tienen voz? ¿Ustedes tienen voto? No, a mí tengo un juicio de interdicción que hace que alguien jurídicamente decida por mí. O sea, ninguno de los discursos dominantes, incluso de disidencia, nos pega a nosotros. Y entonces, como nos las tenemos que ingeniar
para habitar un mundo que no está hecho para nosotros, seguimos siendo los freaks. Porque, o sea, no es casualidad, o sea, yo no dudo que las personas que viven en el espectro autista, o las personas autistas, o las personas con autismo, dependiendo de la postura que cada persona tenga al respecto, viven en modelos de disidencia relacional desde que existen, porque nadie se relaciona con ellos en igualdad de circunstancias. No me parece casual que el 85% de las personas que viven dentro del espectro autista tengan modelos disidentes de relación. No más que ellos no les dan chance de teorizar al respecto, ¿verdad? Porque como están locos, ellos qué van a saber de la relación. Porque están en su mundo, como están en su mundo. Entonces tuvo que venir un hegemónico o una hegemónica a explicarnos la disidencia relacional cuando las personas con autismo llevan un buen viviendo desde ese punto. Entonces creo que el problema es que no nos ha interesado ni hemos sabido, no nos hemos puesto en el lugar de cuestionar cómo juega mi cuerpo como carta de presentación al mundo y qué cosas me han parecido más sencillas y qué es lo que hace que a mí, por mi cuerpo, me traten distinto que a otra persona. Porque solemos, o sea, al vivir bajo la sombra de la enfermedad, hay cierta esperanza de decir, cuando se cure, ya va a ser normal lo que sea que eso signifique. Y eso me ha llevado a preguntar, ¿de qué estarías enfermo? O sea, a una persona con parálisis cerebral le he preguntado, si estuvieras enferma, ¿de qué estarías enferma? ¿O de qué estarías enfermo? Y si definimos enfermedad como lo que te quita la vida, ¿dirías que la parálisis cerebral te ha quitado vida? ¿O te ha dado vida? ¿O qué dirías tú? O sea, creo que esas son preguntas que las personas con discapacidad nos estamos haciendo porque ustedes son incapaces de pensar que hay un orden distinto de vida respecto a su cuerpo. Porque, o sea, a mí, por ejemplo, me encantaba el tema del body positive hasta que lo secuestraron los cuerpos grandes. Era como, iba bien. La idea de que todos los cuerpos merecíamos dignidad y visibilidad y respeto, iba bien. Pero como es más fácil que un cuerpo grande se adapte a que un cuerpo con diversidad funcional se adapte, ya claro, valió verga, ¿no? Ya. Entonces, esto ya no, o sea, las personas con discapacidad y con diversidad funcional ya no entramos en el body positive, vale verga. No, ay, qué mal. Y es que justo creo que se sigue pensando la diversidad funcional como una vida indigna y se sigue pensando que el cuerpo digno es el que produce, cuando no hemos puesto a pensar que el fin último de un cuerpo es estar vivo. Claro. Para eso está diseñado un cuerpo, para vivir y para morir. Está diseñado un cuerpo. Lo que hagas en medio, no sé. O sea, yo soy de estas personas que, rindiéndole honores a Maturana, sé que si entreno lo suficiente, tal vez levante muchos kilos, o tal vez corra a cierta velocidad, o tal vez detecte ciertos colores. O sea, con la práctica, tal vez pueda hacer. Sí, ha habido comediantes que se han hecho chistosos a base de la práctica. Que no haya cuerpos que se adapten. Nombres? No queremos nombres, ¿no? Pero justo es que damos por sentada la vida que tienes gracias al cuerpo que tienes. Pero cuando vives con diversidad funcional, como nuestro cuerpo tiene sentencias desde el segundo 1, todas las cosas están en entredicho. Todas las posibilidades están en entredicho. Y antes de entrar al aire, hablabas de una pregunta que te hizo Nara de si pinche Nara. Saldrías con una persona con diversidad funcional. Y es que este discurso súper hipócrita, ¿no? Es que todos los cuerpos merecen amor y love is love. Ah, sí, pero cuando te encuentras un cuerpo con silla de ruedas, el amor se te termina, ¿verdad? Cuando te encuentras un cuerpo con diversidad cognitiva, el amor se te termina, ¿no?
o con alguien dentro del espectro autista, también el amor se te termina, ¿no? O sin piernas, o sin brazos, o sin oídos, el amor se te termina, ¿no? Entonces es justo pensar cómo los discursos dominantes alrededor de los cuerpos con diversidad funcional pueden atraparnos en dar por sentadas cosas. Y creo que la postura es no. Yo sé, porque sé que la mayoría de los cuerpos que están frente a mí son cuerpos hegemónicos o más acercados al canon. Entonces, yo sé que detrás de este cuerpo hay un ser humano que no lo han dejado expresarse cuando me encuentro a una persona con diversidad funcional. Porque así como las personas dentro de la comunidad LGBT les obligan a hacer el passing, el heteropassing, o sea, que no se te note que eres gay, que no se te note que eres lesbiana, que no se te note que eres bi, que eres pan, que eres lo que sea, a nosotros se nos obliga a un passing, ¿no? Que no se me note que tengo una discapacidad, porque nosotros sabemos que si se nota, inmediatamente el trato va a ser distinto y no va a ser chido. O sea, va a ser un trato condescendiente, va a ser un trato violento, va a ser un trato... O sea, para mí, por ejemplo, la ética de cuidado, sin hablar de la violencia a la que supone, no es ética de cuidado. Pero los hegemónicos suponen que cuidar está bien, porque no les ha tocado ser cuidados toda su perra vida. O sea, no les ha tocado que el cuidado implique la sustitución de su voluntad. Pero a nosotros sí. A pesar de que cognitivamente podamos tomar decisiones, el cuidado involucra una sustitución de mi voluntad, pero son conversaciones que los hegemónicos no tienen porque suponen que todos los cuerpos son respetados en su voluntad y no es cierto. Y ahí volvería un poco en la empatía desde este lugar, desde esta corporalidad más hegemónica versus tú, pues, que estuvo un mes en cama por una cirugía de rodilla, pero siempre estuvo esta cosa de voy a volver a caminar. Me ha llevado tiempo volver a retomar la fuerza en la pierna y bla, 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 pero ando solo, sin bastón ya, sin dificultades. Pero justo ahí habría una hipocresía, una empatía hipócrita o empatía fake, porque aunque tuve que negociar mucho territorios de dignidad, pude haber rescatado ese territorio de que yo me bañaba solo. Claro. Pero era pasajero, iba a pasar. Pero en tu vida... Y que además hay una urgencia de decir, tengo que retomar mi corporalidad. Pero hay corporalidades como la mía que están así y que los ojos que me miran indignamente. Mi cuerpo no debería habitar así como está el mundo, no. Debería habitar de otra forma y es como, ¿y tú qué carajos sabes cómo debería habitar mi cuerpo? A mí se me hace igualmente indignante como cuando vemos en mesas de discusión del aborto legal y son puros hombres. Como, ¿tú qué tendrías que estar opinando al respecto si no te toca, güey? Si no, o sea, por más estudios que tengas, no sabes qué pedo. Pero a la gente le mama opinar sobre lo que está bien y sobre lo que no, desde la ignorancia. Hace poco me enfrasqué en una discusión en Twitter porque soy ese señor que se pelea con las nubes sobre los protocolos de evacuación que tienen hacia personas con discapacidad. Y que los protocolos de evacuación hacia personas con discapacidad literalmente dicen, pues déjenlo a su suerte. Y persínenlo y sálganse todos los demás y pongan la silla donde no estorbe. Y es como, no, güey, ya hay protocolos en otros lados del mundo que indican cómo podemos salvar nuestras vidas en caso de un siniestro. Pero a México le ha valido pito desde hace un chorro, pero los protocolos existen. El problema es que la gente sigue pensando que nuestra vida es menos digna de ser salvada que las de las otras personas. Y eso, perdón, a Hitler le encanta. A Hitler le mama pensar que hay cuerpos que merecen ser salvados y cuerpos que no. Y desgraciadamente la psicología o la terapia está plagado de Hitlers. Está lleno de Hitlers. Que
que dicen, no, pues es que aquí ya no sé, no, pues es que aquí primero ve a terapia, no, pues no, o sea, ¿por qué? Están llenos de Hitlers, es como, no, o sea, ¿qué tiene de digno? O sea, eso es un reto que le hago a los terapeutas, ¿qué tiene de digno vivir sin ver, vivir sin oír? Y si tú te tardas más de 2 segundos en pensarlo, el pedo es tuyo, porque la vida humana es digna de ser vivida en cualquiera de sus presentaciones. El pedo es que cuando se encuentran a la diversidad funcional, entonces sí es cuestionable. Y no sé si también ahí se intersecta, porque no dejo de pensar eso desde hace rato. Y saludos a Nara, que ya se apersonó, ya se acuerpó acá, Nara. Bienvenida, Nara. Que justo se intersecta un tema de estructura en función de cómo el Estado hace, o el urbanismo hace habitables, vivibles y significantes los espacios. Cómo no es lo mismo alguien que viva con algún tipo de diversidad funcional, motriz, cognitiva, sensorial, etcétera, que viva precariamente, además de todo eso, y que no pueda tener acceso a salud digna. Ajá. Una institución que se llama igual, no. Cómo la gente que vive en porque justo otra vez me quedo pensando mucho en qué tan hegemónico soy en este espacio y en muchos otros por el hecho de ser hombre hetero y cis, como la gente, como la banda, como la diversidad, los cuerpos, las cuerpas, pueden no tener acceso a una computadora, a internet, a luz, a drenaje, o a una etcétera. Silla de ruedas, que tal vez necesita, ¿no? De ahí, no sé, tú tendrás la mejor opinión, Quique, todo lo que está detrás o de la mano del CRID y del Teletón y que pudo haber sido, sí pudo haber ayudado, no pudo haber ayudado, sí, no, etcétera, porque no había personas que tuvieran acceso, ya no desde esta mirada que nos has compartido de rehabilitarlos para insertarlos, sino quizá, no sé si quepa decirlo, para desarrollar el máximo potencial de dignidad para vivir el mundo que no está diseñado para ustedes. Fortalecer músculos, bla, bla, bla. Creo que no. Creo que Teletón ayudó mucho a un primer paso, que era la visibilización. Poner al frente a las personas con discapacidad y decir, desde 1992 que existe el Teletón hasta el día de hoy, existen y siguen existiendo, seguirán existiendo las personas con discapacidad. Y ya, eso es lo que hizo para mí el Teletón, porque en realidad para mí el Teletón nunca puso los ojos en el verdadero problema, que era hagamos las ciudades más amigables, más universales, nunca puso el ojo ahí, jamás. Todo su discurso hacia la discapacidad ha sido desde este ojo médico rehabilitador, y pues cada institución de asistencia privada tiene derecho a existir bajo las normas que quiera, ¿no? Y no olvidemos que el Teletón es una institución de asistencia privada subsidiada por el Estado, lo cual es un delito, cabe aclarar. O sea, que el Estado le dé dinero a una asociación de asistencia privada es un delito, se sabe, y no me importa lo que piensen acerca del Teletón, pero el problema es que ese mecanismo tan fuerte que se usó para poner al frente a las personas con diversidad funcional no se usó igualmente con el mismo peso para visibilizar a los entornos discapacitantes. No. Eso, porque creo que es llegaste a un punto buenísimo. Que abanderas, que acompaño a alguien cercano a ti, que me la mandaste, no voy a decir nombres para cuidar privacidad, pero justo cuando hablo con ella, siempre en algún punto llegamos a, no existe la discapacidad, existen entornos discapacitantes, existen prácticas que vulneran la dignidad de cuerpos y cuerpos que viven esta normalidad para sus cuerpos, porque tú vives un cuerpo normal. Claro. Pero ya si hacemos contrastes, pues, ¿no? Entonces, puedes ahondar un poco más en ello. Aprovecho la pausa para pedirle a quienes nos están viendo, por ahí nuevamente saludos a Nara, a Rubí que hace comentario, a Sofía Kazam, que no sé si Sofía sea Sofía Torres, creo que no está así como en Facebook, y que hagan preguntas. Todavía nada más está una desarrollada por Cristian, que nos hagan preguntas para pasar al Q&A en unos 10, 15 minutos, porque de aquí nos podríamos seguir harto, ¿no? Sí, y además yo encantadísimo, me encanta hablar de este tema porque incluso
una manera en la que yo he notado el peligro de no cuestionarnos acerca del capacitismo en la práctica clínica y en terapia es que empecemos a teorizar asumiendo la accesibilidad que tienen los cuerpos a ciertas cosas. Hace unos meses participé en un conversatorio con la banda pesada de las prácticas narrativas y estábamos analizando. No. Bueno, aparte, pero David Denborough invitó a analizar uno de sus artículos que se llama Following the Neuropathway, que es cómo el prefijo neuro ha colonizado prácticas que se supone que son de cuidado y que se supone que son de salud y que lo neuro se está convirtiendo en una brújula moral. Y un poco pensando que puede haber gente que nos mira y que no sabe qué onda. David Denborough también es una figura relevante en el mundo de la terapia narrativa. David Denborough es el de la metáfora del árbol y el bosque, ¿sí es él? Uh-huh, sí. Ok, entonces él también es una persona que tiene relevancia, reflectores en el mundo de la terapia narrativa. Perdón, Kiki, adelante. Y entonces hablaba de cómo lo neuro se está convirtiendo como en una especie de brújula moral, más que una explicación que ayude a acercarnos a la vida de las personas. Y yo le dije, ¿cómo esta metáfora de lo neuro te está ayudando para la gente que sí tiene algo neuro? O sea, para la banda que sí está dentro del espectro autista, para la banda que sí tiene un pedo sensorial que le permite entender el mundo desde esta manera, porque la dignificación de la que tú estás hablando habla de una dignificación desde el hegemónico. Hablemos de lo neuro como explicación, pero ¿qué pasa cuando esa explicación encierra la vida de las personas? ¿Qué pasa cuando yo nací con la etiqueta de lo neuro y gracias a la etiqueta de lo neuro yo no puedo acceder a cosas que tú sí, porque te das la libertad de hablar desde de lo neurotípico? Y me dijo, pues no lo había pensado. Y dije, claro que no lo habías pensado, persona blanca, angloparlante, australiana, güey, claro que no lo habías pensado. Porque Hombre, justo lo neuro es una cosa que se habita desde lo neurotípico para explicarse lo neurodiverso. Y lo neuro no es algo que se explique en lo neurodiverso para tener apertura desde lo neurotípico a pretender construir entornos que permitan la cohabitación de unos y otros. No, lo neuro solo sirve para explicarte por qué los raros son raros. Y es como, no, güey, las explicaciones no deberían llevarnos a eso. Es como esto que también se ha llevado, no me acuerdo dónde lo leí, pensando en que nos hemos puesto un poco ñoños, de que hablar de racismo es racista, porque habla de ándale, raza, ¿no? Y entonces la explicación del racismo, que tendría que ver más con un tema de una cuestión de etnia o de una cuestión de color de piel, abre, expande como el territorio. Lo pienso también en una embarrada que tengo sobre Frantz Fanon, que alguna vez hablamos de Frantz Fanon, Quique, que es este hombre no heteronormado, francés pero negro, que hablaba del territorio y cómo también podemos ampliar las fronteras de eso. Y entonces hablar más allá de lo neuro y hablar más allá de la raza rompe el paradigma o rompe el concepto de neurodivergentes, neurotípicos, racistas, razas, etnias y demás. Y que creo que eso es lo que está haciendo que ahorita prolifere que las personas, en su mayoría neurotípicas, ávidas de atención, se adjudiquen la etiqueta de neurodivergente. Claro. Cuando una persona con una neurodivergencia no te sabría explicar que es neurodivergente porque justo su vida y su mundo la han concebido desde esa posición. Lo que los hace darse cuenta de la diferencia es que hay un culero afuera o una culera afuera que se lo señala y que se lo señala como algo malo, que se lo señala como algo distinto, que no debería de estar. Por eso para mí la pregunta de ¿en cuánto te diste cuenta de que tenías una discapacidad? Es de una manera velada preguntarte ¿cuándo fue la primera vez que te enfrentaste a un entorno discapacitante?
porque usualmente no es desde que nací. Usualmente la historia tiene que ver con fui a tal lugar y me di cuenta que mis amiguitos no llevaban terapia y yo sí. O yo quería jugar fútbol y me dijeron que yo no porque yo no podía, cuando sí puedo. O sea, todas las historias tienen que ver con hubo un alguien allá afuera que me dijo que yo no. Claro. Pero justo no cuestionamos de quién dijo que yo no o por qué yo no. Nomás lo dejamos pues sí, pues no puede. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, las Paralimpiadas, que se llaman Paralimpiadas porque son paralelas a las Olimpiadas, no porque tengan que ver con personas con discapacidad o más allá del humano, que es una mamada que quién sabe quién se inventó, ¿no? Los Paralímpicos se inventaron porque el Comité Olímpico impidió a las personas con diversidad funcional entrar a las Olimpiadas. Entonces, como berrinche, los Paralímpicos dijeron, no, pues nosotros organizamos las nuestras, y pito, ¿no? Y ya, organizaron los Paralímpicos, y desde ahí, por ejemplo, te puedo hablar de cómo tú eres distinto, ¿no? Entonces, aquí remito mucho a la frase de que Albert Einstein nunca dijo, si tú evalúas la inteligencia de un pez por su capacidad de trepar un árbol, pues claro que el pez va a ser un idiota toda su vida. Y ese paradigma es en el que vivimos muchas personas con discapacidad. A menos de que en la evolución llegue a que los peces trepen árboles, a menos de que lleguemos ahí. Ajá. Pero todavía no sucede. Pero nos van a llevar miles de años, y ahí yo les diría que tanto, es más porque ya están liberando aguas residuales de Fukushima y vamos a ver cómo pasa. Eso, va a haber niños pez. O peces de 3 ojos como en Los Simpsons. Es que insisto, esto está buenísimo, mano. Podríamos seguirle. Hay una voz en mi cabeza que me dice, Humberto, ya cállate. Y también calla a Quique, pero tú eres el invitado y no puedo hacer eso. Pero es como, ya cállate porque ya yo te conozco y sé que esa mente trabaja muy cabrón. Sí, deténla, por favor, alguien que la detenga. ¿Qué cosa está? Hay algunos chochos y demás. ¿Qué cosas te gustaría poder sacar en esta conversación con Quique? Porque a lo mejor, justo, a veces no dejo hablar y demás, pero antes de que podamos irnos hacia las preguntas y respuestas, aprovechate de Quique, que sea consensuado, pero ¿por dónde más? ¿Qué te quedas pensando de esto, Jan, que podamos seguir exprimiendo a Quique? Gracias. Mira, no sabía, estaba como que esperando el momento de decir, a ver, ¿en qué momento la conversación me lleva a esta reflexión que he tenido? Pero no, creo que no ha estado ahora tan presente. La neta, interpreten mi silencio como que estoy aprendiendo un chingo. O sea, yo aquí no vengo a aprender, yo no vengo a enseñar, yo no vengo a nada, yo vengo a escuchar y a aprender y a reconocer también el lugar desde donde estoy y desde donde también he violentado, ¿no? Este es el momento en el que estoy ahora. Por otro lado, estaba pensando cómo algo que tenemos en común también, otra cosa, que somos justamente terapeutas y que compartimos estos paradigmas. Y pensaba, algo que me han preguntado en momentos y que yo misma me lo preguntaba, cuando decía, a ver, Janet, no sé, hace algunos años, todos pueden decir, y las personas te lo han dicho, estás súper deprimida. Y yo pensaba, ¿cómo madres voy a ser terapeuta estando deprimida, ¿no? O sintiéndome de esta forma. Y entonces escucho y veo a Quique siendo un terapeuta que es activista y que habla y que representa, pero que además explica y que nos comparte sus propias experiencias y que desde este lugar está haciendo un chingo de cosas súper, súper necesarias. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido para ti precisamente el combinar estas experiencias y estos saberes, pensando en que también hay una película y en muchas películas, creo, muchos terapeutas salen como villanos, ¿no? Justamente tú lo dijiste como el Hitler moral, yo lo pondría, que es el que indica, el que guarda, el que resguarda y el que perdura el sistema, lo que es correcto de lo que es incorrecto, el que segrega, el que valida o invalida. ¿Cómo ha sido para ti combinar precisamente estas experiencias, estos saberes,
¿En qué te ha habilitado precisamente el ser terapeuta? Creo que hay un artículo muy bonito que habla de la ética dentro de la terapia narrativa, y algo que me gusta y que creo que me ha dado la terapia es esta disposición, le llaman disposición a la sorpresa. Uh-huh. Y es que como terapeuta, lo primero que me pregunto cuando voy a abrir la boca es qué rol me toca jugar en esta conversación. Me toca ser la persona que descubra cosas, me toca ser la persona que pregunte cosas, me toca ser una persona que sea un yo auxiliar de la otra persona. ¿Qué me toca hacer primero? Y cuando habla de la ética de sorprenderse a la sorpresa es en mi cabeza, o ofrecérselo a las personas con las que estoy conversando, es como, en mi cabeza está este dilema, ¿qué hago yo? Porque justo lo que pienso es, como terapeuta, y desde la terapia narrativa específicamente, lo que tengo en mi cabeza es, yo no quiero ser lo que la vida fue conmigo cuando era niño. Es decir, de niño la gente siempre decidió por mí, siempre supuso lo que yo quería, siempre asumió que lo que yo necesitaba era una cosa, que si tenía que pasar por ciertos dolores era necesario y era por mi bien. Yo como terapeuta siempre me abrazo esta idea de yo no quiero ser lo que de niño me tocó vivir, porque además de niño me tocó vivirlo porque no tenía en el entorno otra. No había otra opción. Y entonces a lo largo, en mis diferentes caminos de vida, tanto como terapeuta, como escritor, como comediante, yo quiero ser el de otra. Si hay de otra. O sea, si hay otra forma de ser terapeuta, si hay otra forma de ser comediante, si hay otra forma de escribir, porque quiero que haya una opción para una persona que no lo haya pensado. Y creo que la terapia narrativa es la postura que más me ha permitido explorar esta idea de cómo puedo ser de otra para esta persona. Porque encontrar la otra, desde mi lógica, es contravenir el discurso dominante. Y para lograr eso, hay que estar en esta disposición a la sorpresa. Y para tener la disposición a las sorpresas, hay que preguntar todo, no hay que dar por hecho nada. Y de repente, o sea, nunca ha habido una sesión en donde no me sorprenda para bien y para mal. O sea, ha habido sorpresas gratísimas de decir, wow, ¿cómo lograste esto? Pero también ha habido sorpresas muy preocupantes del, no manches que llegaste a pensar esto a pesar de que no querías, o no manches que hiciste esto a pesar de todos tus esfuerzos. O sea, no que sea para bien y para mal, de que sea bueno o malo, sino de todas maneras me sorprende, o sea, tanto como para encontrar la vida que te permite ser quien eres, como para resignar quien quieres ser en aras de otra cosa. Pero creo que la terapia me ha permitido esta apertura de aprender, que siempre me ha gustado mucho, y más desde la terapia narrativa, desde esta responsabilidad que tengo yo de ser neutral cuando pueda hacerlo y de no serlo cuando no deba hacerlo. Y en mi caso, como activista, para mí me es imposible ser neutral cuando escucho capacitismo. No hay manera así. Cuando se habla de violencia de género o cuando se habla de capacitismo, para mí es como un, aquí ya estamos entrando en pantano, aquí me toca ser un yo auxiliar, aquí me toca ser un sujeto de control social, sí me toca hacer esto, porque desde donde yo lo veo, gracias al cielo, cada vez hay más, pero hay muy pocos terapeutas con conciencia del capacitismo, muy pocos. Entonces... y hay todavía menos terapeutas que logren formarse y certificarse, porque eso sí es importante, que tengan estos cuerpos, como Nara, como Sofi. Yo nomás los conozco a ustedes tres. Ajá, exacto. Y o sea, es un pleito que yo tengo con las instituciones de ¿por qué se inventaste un instituto de estudios de género, ¿por qué no hay un instituto de estudios en diversidad funcional y en discapacidad? Porque nosotros siempre somos el objeto que certifica al hegemónico, o sea, nosotros somos el objeto de observación siempre.
pero lo que nosotros producimos les vale pito, ¿no? Los conocimientos que nosotros ofrecemos no es estadísticamente significativo, es que eso de qué va a servir, es que no hay tanta gente con diversidad funcional, tus teorizaciones que, y para mí es como dude, sí sabías que el body positive surgió de nosotros y luego la secuestraron las mujeres blancas hegemónicas, se lo llevaron para allá, pero surgió de acá. Es como, las teorizaciones sí son nuestras, pero se las agencian. Entonces, de repente sí pienso, güey, cuánta falta nos hace, sobre todo como terapeutas, encontrar el límite de en cuánto estoy caminando en la cuerda floja del capacitismo cuando le doy prioridad a un diagnóstico, pero no a la experiencia de vida de una persona. Por ejemplo. Entonces, para mí sí es como, wow, sí, como terapeutas considero que necesitamos una formación anticapacitista justo para no saber, o más bien justo para no caer en la sobremedicación, para no caer, o sea, una frase que me quedó marcada de mi formación fue cuando un profesor me dijo, las camisas de fuerza siguen existiendo por la misma razón y para los mismos fines, solo que ahora se miden en miligramos. Y yo dije, claro, o sea, sí, sí, es para que te quedes callada, para que te quedes callado, para que no pienses, para que no cuestiones, para que no te insertes, para que no, o sea, para que la gente no vea que hay gente como tú existiendo. Y es para mí el juntar esto que sé sobre la diversidad funcional con lo que sé de terapia, con lo que sé de escribir, con lo que sé de comedia, pues sí me ha permitido, más bien la heurística, si lo puedo decir así, es que si en mí alguien puede encontrar que hay de otra, yo quiero ser esa opción. O sea, si puedo llegar a algún lugar o a una persona que estaba buscando una de otra, yo quiero agotar todos mis recursos hasta encontrar una de esas, y si no lo encuentro, hacerme de brazos y manos y mentes y ojos que me ayuden a encontrarla, porque al final lo que busco es a la dignificación de la vida humana en cualquiera de sus presentaciones. Y tengo un conocimiento muy laxo y pequeñito y chiquito versus el conocimiento que muchas otras personas pueden tener, pero cuando te escucho decir esto último, Quique, ya para movernos del lugar en esta interacción, me dejas pensando en la diferencia que hace la diferencia de la que tanto habla Gregory Bateson. Claro. Y entonces tampoco te me agrandes tanto, pero me dejas pensando en eso. Entonces, justo, y no sé si es una postura, me dejas pensando en posturas de no neutralidad, de no experto, que a veces llego a incurrir, pero que también un poco desde la supervisión o desde especializarnos un poco en la práctica, llevando supervisiones, conversando con otros compañeros, colegas, compañeras terapeutas, pues podemos hacerlo, podemos habilitarnos, no quiero habilitarnos pues en esta conversación pues, pero sí desarrollar otras destrezas para acompañar, ¿no? Y me dejas también pensando en que una terapeuta que yo le tengo mucha admiración, que se llama Tania Aguirre, que ya hace trabajo desde la terapia basada en la resistencia, que a mí me ha volado la cabeza, ella también ha puesto sobre la mesa esta cosa de también la dignidad está sobrevalorada, pero no sé si mi cabeza dé para llegar a ese lugar cuando hay un montón de situaciones como las que nos has contado, de situaciones que ponen en entredicho no solo la dignidad, sino la calidad de vida, sino el valor de persona, porque eres persona, aunque estés en una silla de ruedas, con lo que estés, o que no estés en una silla de ruedas y que tengas ¿cómo le llamaste? Que se parece al cispassing, el neuropassing. Discapassing. Ajá, ese, ¿no? Que pase, pero que no se te note, porque pues, si no, eso chinga o jode un poco la interacción con la sociedad. Solo se quedó una pregunta, que fue la de Emilio, pero antes de pasar a esa pregunta, que un poco no la entendía, tú dirás si la podemos contestar o no, leer los comentarios, ¿no? El comentario de Nada, que tiene que ver justo con los cuidados como forma de control,
te cuido desde lo que yo sé que necesitas sin que tú decidas y entonces me debes algo, y que Rubí le contesta, peor, te cuido desde lo que yo creo que necesitas y por encima de lo que tú sabes que necesitas y te invalido, es una doble invalidación, ¿no? Un poco en algún discapítulo con la banda Shishera, alguna vez hablaste de que el cuidado no pedido es violencia. Sí. Entonces también tenemos que negociar los cuidados para saber hasta dónde está el territorio de la autonomía y demás. Y que, por ejemplo, para abonar a eso, las personas con diversidad funcional y con discapacidad ya inventamos teóricamente los términos. O sea, una cosa es la independencia, otra cosa es la autonomía y otra cosa es la autodeterminación. Yo puedo ser una persona sin autonomía, pero puedo tener toda mi autodeterminación, que la autodeterminación es mi capacidad sobre decidir sobre mi vida. Y a pesar de que mi cuerpo no sea autónomo, puedo decidir sobre mi vida. Y aún así, los hegemónicos siguen suponiendo o siguen relacionándose desde un cuidado pensado desde el control. Entonces, creo que, o sea, mi problema o mi postura como terapeuta y como divulgador y como activista de los derechos de las personas con discapacidad y diversidad funcional es que los que deben educarse no somos nosotros, porque nosotros tenemos todas las respuestas. Ustedes nunca se hacen las preguntas. O sea, de la misma manera en que yo alguna vez escuché a Nara en un podcast decir, los hombres deben ir a terapia porque los hombres casi nunca se preguntan qué hacen mal, cuando seguramente hacemos muchas cosas mal para que nuestras relaciones no vayan a donde nosotros queremos o enarbolen los valores que nosotros decimos que enarbolan, pues las personas hegemónicas deben de hacerse preguntas sobre por qué no hay más personas con diversidad funcional en mis entornos. Si yo conozco a esta persona que es brillantísima, es que además están esos discursos, ¿no? Yo conozco a esta persona con diversidad funcional que es brillantísima, que puede hacer un chingo de cosas, yo he tomado clases con él o con ella, pero pues no está en tu puesto. Si es tan bueno, si es tan mejor que tú, ¿por qué no está en tu puesto? ¿O por qué no está en un puesto arriba que tú? Entonces, ¿qué está pasando en mi alrededor? Que esas personas no están habitando estos espacios. Y volvemos a este lugar de que se vuelve estructural, y se vuelve estructural, y se vuelve social, y se vuelve interaccional. Sofía Kazam nos cuenta también que de hecho el Teletón ahorita está otorgando medallas de accesibilidad a estados, y siguen sin hacer nada para que sea una realidad. No sé qué sean medidas de accesibilidad. ¿Tú conoces eso, Quique? Sí, pero no sé, es que ahí ya es meterme en cosas que podrían silenciarme por tiempo indefinido, ¿verdad? Entonces luego hablamos de eso. Entonces luego hablamos de investiguemos eso. Pero, o sea, lo que sí les voy a decir es, recuerden que el Teletón es financiado por instancias públicas y eso es delito. Y mucho de eso tiene que ver con estas medallas. Ustedes investiguen, hagan sus cálculos, conecten puntos y vayan viendo. Porque no me parece casual que un ex legionario de Cristo sea la cabeza de esa asociación. Ustedes investiguen, les digo. Entonces, vayan a su fuente de información postmoderna, eleges el podcast, que un poco está inspirado sí, en claro. Saludos. Y hay un reportaje muy bonito que hizo la revista Proceso acerca de todo esto que estamos hablando. Búsquenlo, es muy bonito. Y siguiendo con los comentarios y las preguntas, Flor de Cerezo, bienvenida Flor de Cerezo, que es asidua de este espacio, nos comenta que se perdió casi toda la charla, pero pregunta, como personas, ¿cómo podemos apoyar en esta diversidad de capacidades? Supongo que como personas hegemónicas, no sé si el primer acercamiento es preguntarse o asumirse como hegemónica en tanto capacitismo y diversidad funcional, pero ¿qué le podrías contestar a Flor de Cerezo, Kike? Ay, no sé, es que hay muchas cosas. Primero, creo que les ofrezco esto que dice la terapia narrativa, que es una gran heurística. La persona no es el problema es el problema. Entonces, lo que hay que preguntarnos es, ¿cuál es el problema? Y creo que otra cosa es, creo que se han dedicado mucho en preguntarse cómo ayudar. Y creo que la pregunta que deberían hacerse es, ¿cómo no estorbo? ¿Cómo no le estorbo en la vida a esta persona? O sea, ¿qué puedo hacer para no estorbarte? ¿O qué puedo hacer yo para hacerte yo de utilidad? Porque a lo mejor
no existir en su entorno es lo que más útil nos es. Claro, porque no se trata de esa persona, sino se trata de lo que yo estoy haciendo. Sí, no nos importa cómo nos ayudas, porque muchas veces nosotros ya sabemos cómo. Lo único que necesitamos es algo específico. Entonces, creo que hay que negociar la palabra, o sea, incluso la palabra cuidado es una palabra a la que yo le tengo miedo. Hay que pensarnos desde el acompañamiento y desde la asistencia. Te asisto en este momento y en el que sigue ya no. ¿Cómo te acompaño en esto? Incluso, termina aquí, que termina. Porque creo que en el tema de la diversidad funcional, el tema o la frase a derrumbar es pensar que ese cuerpo diverso está enfermo de algo. Creo que eso es lo que te tienes que cuestionar todo el tiempo. Si no está enfermo, este cuerpo vive, existe, aporta. Tal vez necesita algo para aportar de una manera más inmediata o eficiente para que más personas lo escuchen, pero ¿qué puedo hacer para que eso suceda? Pero no, creo que esas preguntas podrían ayudar, porque es una línea bien delgadita entre la asistencia, el acompañamiento, el cuidado y la violencia. Tal vez es solo dar espacio, ¿no? Respetarlo, preguntar. Ahorita que decías, Quique, otra vez sacando esta cosa ñoña chafa, porque ni me acuerdo en qué libro lo leí, pero sí sé que es de Michael White. Michael White pone en entredicho el tema de ayudar y cuestiona eso. No recuerdo en qué libro lo habla, pero lo posiciona como yo no ayudo a la gente. Sí, no. No tengo la facultad, la capacidad para hacer algo distinto. Entonces, claro. Sí, no, yo solo soy curioso. Yo andaba aquí nada más barnizando, pero también sucede que en esta postura de no neutralidad, pero también asumir las responsabilidades que sí tenemos en el entorno terapéutico, pero también asumir los privilegios que tenemos, pero también asumir que tenemos un poder frente a alguien que nos consulta y nos paga. Ahí sí tenemos responsabilidades y sí, claro. Como dicen, descentrados pero influyentes. Si usted está más interesado en esto, fórmese en terapia narrativa. En Salán luego abrimos un diplomado y le hacemos competencia a una tal Miriam Zavala. Lo dejo de Mufasa. Alguien dijo Mufasa. Maestra, no es cierto. Mucho cariño, besos, Miriam. Besos hasta allá. Y que justo viene este momento, un poco le hemos puesto el momento de la vendimia, Quique, sí. Que es si tenemos por ahí algún proyecto o algo que promocionar, pues lo hacemos. Como invitado, te podemos ceder a ti el micrófono sobre qué andas en qué andas promocionando, de tu beta cómica, de tu beta de trabajo terapéutico. Cuéntanos, Quique. Pues miren, ahorita ando de gira por toda la República con un show que se llama Bien Parado para Todos. En donde hay... por Viagra, claro. Claro que sí, y por andaderas y bastones también. Por toda la República ando en eso. Búsquenme también en mi YouTube como @KikeBienParado. Estoy en todas las redes como @KikeBienParado. Y en YouTube estoy en un contenido que se llama ¿Cómo me lo explico? Que es todo lo que quisiste preguntarle a un psicólogo, yo lo voy a responder con memes y con chistoretes para que vean qué cosas sí, qué cosas no, cómo cuidarnos de chantas y prácticas nocivas o peligrosas hacia la salud mental. Y también cabe aclarar que todo ese contenido está informado de las prácticas narrativas, de la terapia sistémica, de todas estas contraprácticas de estas contraprácticas a la noción tradicional y moderna, ñoñamente dicho, por cierto, tradicional y moderna de la psicología. Entonces, síganme en Cómo me lo explico. También tengo otro contenido que se llama Desenfoques, que es analizar todas las series y películas que hablan sobre diversidad funcional y discapacidad, para ver qué tan fiel o no, o qué tanto porno inspiracional hay en el contenido. También hago ese análisis. Y si quieren información sobre acompañamiento terapéutico con mi persona, vayan a mi página de internet, www.kikevasquez.com, y ahí pueden encontrar información de lo que necesiten, tanto de terapia como de comedia, de lo que sea.
Muy bien, muy bien. Surtido el asunto. Surtido, ¿no? Hay ahorita que ya te hace hambre unos tacos de surtida, pero bueno, también hay que cuidar el corazón. Ya antes de mencionar, también un poco a veces tengo este dilema ético conmigo mismo, por esta cuestión de que al final vendemos cosas, pero también me cae el 20 de que esto es para tirar paro, ¿no? Entonces, ¿traes algún proyecto entre manos, Jan? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Cuéntanos qué show. Pues nada, por ahora Ay, aquí Hola. en Salán. ahora, perdón. Fue ahí un error porque andamos produciendo en vivo. Esto es lo que pasa en la televisión en vivo. Entonces, ahora sí nos decías, Janet. Televisión. Me encuentran aquí en Salán. Pueden también encontrarme en @janetg.tf. Y nada, pues, en realidad estoy aquí en el acompañamiento, se me fue solidario. Pueden también, hay acompañamiento presencial que recién lo habilitamos. Nada, es todo. Ok, a ver si no le pico otra cosa y te quito la transmisión. No pasó en esta ocasión. Bien, pues a mí también me encuentran acá en redes, en Salán. En redes sociales me encuentran como Sigbeto Martínez, eso es en Instagram, y en Instagram está la liga para mi bio de Facebook. Y Salán, bueno, antes de irnos hacia Salán, aprovechando que está aquí, que ya aprovechando que hice la mención de Miriam, a ver si después no me mete una regañada, nunca lo hace, pero pues alguna vez ahora me lo merezco. Pues Quique y yo participamos también de este espacio de la Clínica Solidaria de Conversiones Constructivas, y si andan buscando espacios de accesibilidad en cuanto a costos, pues pueden tocar la puerta de Conversiones Constructivas, Instituto de Conversiones Constructivas y Conversiones Constructivas en Facebook y en Instagram. Ahí estamos el Quique y yo, una vez al mes, ¿no? Ya se viene Sí. la siguiente clínica. También está Nara, que Nara también es terapeuta familiar, con perspectiva de género y de admiradísima. Querida, ¿cómo le dijiste tu compita la bien rápido? ¿Cómo? Mi compita, mi hermanita de prisa. De Prisa, claro. También está otro espacio en el que se ha colaborado desde el corazón desde hace mucho tiempo, y demás. Casa Tonalá también tiene este espacio de atención psicológica una vez a la semana los lunes, pueden tocar la puerta por ahí. Y tenemos nuestro propio, bazar de acompañamientos y de cosas. Salán acompaña desde eso, qué buen decán eres, Kike. El acompañamiento solidario, que lo hacemos desde la terapia narrativa, centrada en soluciones, terapia dialógico-colaborativa, perspectiva de género, terapia feminista, terapia familiar sistémica, a 200 pesitos. Si están interesados en ello, manden mensaje, inbox, a WhatsApp, a Instagram o a Facebook, y ahí les podemos decir qué show. Y actualmente también tenemos acompañamiento presencial con un costo diferente por temas de operatividad, porque tenemos presencia, ya no tan relevante, digo, no tan nutrida, pero tenemos presencia de terapia presencial en Estado de México, Nicolás Romero, al norte de la Ciudad de México, en Linda Vista, en Ciudad Neza, en el Estado de México, en Iztapalapa, en San José Insurgentes, en Hipódromo Condesa, ahí pueden encontrar a Jan, en Azcapotzalco pueden encontrar a otras de nuestras colaboradoras. Y sin más, pues gracias, Quique, gracias, Jan, por sumarse a este cierre de temporada. Invitar a las personas que nos ven de manera sincrónica también, dejar sus preguntas, sus comentarios, y en la medida de lo posible les vamos a dar la contestación, ¿verdad? ¿Algo más, Jan, que quieras agregar? Nada, estoy frita. Querido Quique. Todo muy bien, muchas gracias por invitarme, de verdad. Agradezco mucho estos espacios para hablar de este tema que creo que tiene que hablarse cada vez más, tiene que escucharse cada vez más, y pues nada, agradezco su espacio, su tiempo, sus preguntas, y las veces que sea necesario, aquí voy a estar para echar el chismecito. Pues bueno, gracias a ti. Gracias a también, Quique, gracias a Jan, gracias a que nos vieron, gracias a Dios nos vemos, al universo, todos, vámonos. Bye. Bye.